Y nos vamos ahora al Guayabamba. Al Guayabamba, Dios mío, cuéntame, ¿qué pasó? Cumpleaños de la patrona Sonia Morales. Nosotros llegamos al Guayabamba 5 para las 12. El año va a terminar. Son 5 para las 12. Son 5 paradores que el año va a Es que yo terminar. le estaba rapeando. Ya. Hay que salir un poco ya pues de lo clásico, Araceli, por favor. Sí, Eduardito, sí, Eduardito. No, llegamos al Guayabamba. Nosotros llegamos, 5 minutos estamos ahí en la puerta haciendo unos arreglitos para entrar y llegaba la patrona con todo el grupazo. Con todos sus séquitos. Los sensacionales del escenario. Con mi amigo, mi gran amigo Ronaldcito Carvajal a la cabeza, ¿no? Llega el animador. Lo máximo. Levanta locales, se ¿no? despierta la gente, chonguea con lo máximo. Llegamos al local lleno total. Eso lo estábamos comentando. Cuando los artistas que hacen sus eventos, sabemos muy bien que invierten su dinerito, es un esfuerzo, es un trabajo que cuando llega el día, la verdad, están como que respirando y de alguna otra manera relajándose de todo el trabajo que hicieron durante un mes, 2 meses, hasta 3 meses en realidad. Y que la gente acuda, que la gente vaya masivamente a estos eventos, es alegría no solamente para ellos, sino para el público también, como nosotros que estamos acompañando en la publicidad de estos grandes eventos, la verdad. Nosotros nos pusimos a grabar por acá, la gente que bailaba, saltaba, cheleaba, por ahí nos cayó unas gotitas también con algunos amigos. Encontramos unas gotazas, bueno, ¿y ahí? No quise decir cajas, dije botellas nomás. No, nos encontramos con algunos padrinos ahí, y salud, y nos acordamos que la patrona ya iba a subir anuncios, nos bajamos al sótano, donde están los vestuarios, y le agarramos a la patrona, no te miento, minutos antes de subir al escenario. Hablamos en un instante así pequeñito que viene a continuación aquí en Purito, Perú. Igualito que tú. La gente está que te espera, amiga, ya quiere cantar contigo, quiere bailar. Hay varias personas que han venido con 2 pares de zapatos, ¿eh? Sí, amen con sandalias, algunos han traído Jota también. Más cómodo, más cómodo, pues. Claro. Y así también está más fresquito los piecitos. No, sí, después de cantar yo también tengo mis sandalias. ¿Sí? Ñañita, ¿cómo festejas este añito especial, con conciertos de tu aniversario llenos, con nuevas producciones, con videoclips, con muchas novedades? Sí, la verdad tengo que agradecer muchísimo a Dios y a la vida porque nuestro aniversario fue apoteósico, un lleno total. Nuestra producción, tanto en orquesta, teclado y arpa, están teniendo aceptación. Estamos trabajando ya para nuestros nuevos videos. Y ahí vamos con el favor de Dios. Seguramente vamos a tratar de presentar nuevas producciones musicales en el transcurso de los meses que vienen. El temita de nuestro video estreno de la semana está muy bueno, hermana. Date el corazón, tengo el corazón herido porque te has marchado. Ay, sí, gracias. ¿A quién se le dedicas esa canción? Bueno, la verdad no sé, no recuerdo. ¿Quién será? A todos tus fans. A todos. Chiquitito para irnos. El 31 tenemos un encuentro, compromiso en el Huamantanga. Estamos compartiendo el escenario con Dina. Bueno, tenemos varios compromisos porque por fin de año estaremos en los portales de Guayabamba, Huamantanga con John Leiva. Luego vamos a estar en el bosque de Villa El Salvador y cerramos en San Juan del Lurigancho, así es que... O sea, estamos bastante ocupaditos. Vamos a estar correteando. Nos vamos arriba. Gracias, entonces, vámonos. Ok, pasa.